Está grabando. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Bueno, entonces, Sí. para hacer un correcto diagnóstico o un correcto tratamiento, ¿qué nosotros tenemos que hacer previo a eso? Una correcta Examinación. examinación o evaluación. Muy bien. Igual. En el hombro, ¿sí? ¿Cuánta articulación hay en el hombro? Hay 6, 7, 8, 4, 5. ¿Cuánto hay? ¿Cuánta articulación hay en el hombro? Creo que eran 3, profe. Yanina, ¿cuánto decís vos que hay? Ni a 4, Epa. profe, pero no me acuerdo. Hay 5 articulaciones en el hombro, de los cuales 3 eran verdaderas y 2 eran falsas. ¿Por qué se le dice a una articulación que es verdadera? ¿Qué requisito tiene que cumplir para que sea una verdadera articulación? Tienen que encajar con otra. ¿Tiene que encajar con qué, Janina? Dos huesos tienen que encajar para que sea verdadera. Bueno, Creo, o falsa. No me acuerdo. acertaste, pero esa palabra encajar no me gustó para nada. Dos huesos se tienen que unir para que sea una articulación verdadera. Y en la articulación falsa no hay unión de huesos, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno. Viste, me acuerdo que profe, pero no dije nada más bien. Sí, está bien. Acá, por ejemplo, nosotros vemos una vista anterior de la articulación del hombro en sí, ¿verdad? Esta es la articulación glenumeral, esta es la articulación acromioclavicular. Por aquí tiene que estar la articulación externo-costoclavicular, luego teníamos la articulación escápulo-torácica y luego la articulación subdeltoidea. En total son 5. Esto es la cabeza, el húmero, este es el cuello anatómico, esto se llama cuello quirúrgico. Acá está el tubérculo mayor o troquíter, y acá está el tubérculo menor o troquín, ¿sí? Este es la apófisis coracoide de la escápula, este es el acromión de la escápula, este es la clavícula, esta es la fosa subescapular donde se encuentra el músculo subescapular. Este es el borde axilar de la escápula, el borde vertebral de la escápula, este es el ángulo inferior de la escápula y el ángulo superior de la escápula. Entonces acá vemos, tenemos una vista general del hombro. Anatomía, tejidos blandos. ¿Qué tejidos blandos hay en el hombro? Por ejemplo, tenemos los músculos deltoides y el músculo pectoral mayor, la bursa o la bolsa subacromial, que se encuentra a este nivel. La bursa subacromial se encuentra a este nivel aquí. Músculo del manguito rotador. ¿Cuáles eran los músculos del manguito rotador? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los músculos del manguito rotador? Silencio en la clase virtual. No me acuerdo, profe. Epa. El músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del Supraescapular. disco. Esos son los músculos del manguito rotador. Aparte teníamos la cápsula y los ligamentos. Entre los ligamentos en la articulación del hombro teníamos el ligamento glenumeral, ¿sí? Que tenía 3 fibras, superior, medio e inferior, y tenía la forma de una Z. Y luego tenemos el ligamento coracomeral, que tenía 2 haces, el astroquiniano y el astroquiteriano. El manguito rotador funciona como depresor de la cabeza humeral en el momento en que el músculo deltoides abduce el hombro. O sea, si nosotros abducimos el hombro, llevamos el brazo hacia afuera, ¿qué pasa? Esta es la cavidad glenoidea, esta es la cabeza del húmero. Si nosotros hacemos la abducción, la cabeza del húmero hace esto. Se desprende de la cavidad glenoidea. ¿Qué pasa? Ahí los músculos del manguito rotador le estabilizan al húmero cuando nosotros realizamos la abducción del hombro, ¿sí?
Si hay una lesión o ruptura de los manguitos rotadores, ¿qué va a pasar? En esa articulación va a ocurrir una luxación. O sea, va a haber una luxación, que fue lo que nosotros ya hablamos también sobre luxación. ¿Qué era una luxación? La luxación es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares o la separación entre un hueso y otro hueso. Se separan ellos. O sea, el famoso sale del lugar mi hueso. Esa es una luxación. Al estar inflamado se vuelve ineficaz en la depresión y se produce el pinzamiento. O sea, el manguito rotador da a la articulación glenumeral una estabilidad transversal. Esto es transversal, ¿sí? Y es muy importante los músculos, o son importantes los músculos del manguito rotador, ¿sí? Ellos le dan estabilidad a la cabeza del húmero. Anamnesis, que fue lo que dijo la compañera Janice, ¿verdad? O la evaluación, debemos evaluar enfermedades, si hay un sobreuso. Evaluación en el sentido en el que el paciente, por ejemplo, viene con un dolor en el hombro. El paciente viene y dice, ay, me duele mi hombro. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer? Tiene que preguntarle la patología de base que presenta, el sobreuso, antecedentes laborales, en qué o qué profesión está realizando este paciente, si está mucho tiempo en la oficina, si es pintor, si es albañil y cosas así que lleven, o si practica algún deporte, traumatismo, si tuvo algún tipo de dolor, un golpe o una caída sobre el hombro, y saber la característica del dolor. Esta es la semiología del dolor, la localización, dónde exactamente le duele, el inicio, cuándo empezó, la duración, si le duele durante todo el día, o le duele al levantarse, o le duele al acostarse, gatillante, o sea, si el dolor es como venía a ser como algo punzante, algo que le está clavando ahí, y el dolor, si es el dolor nocturno, que fue lo que les dije. Síntomas primarios, ver, con respecto al dolor, que vimos aquí la semiología, debilidad, si hay debilidad de los músculos del hombro, que nosotros ya habíamos evaluado, ya habíamos hecho una evaluación, la había enseñado ya a ustedes cómo se evalúa la fuerza muscular. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos grados de fuerza hay? 5. 5, muy bien. 5. Entonces, nosotros tenemos que evaluar la fuerza de los músculos, restricción de movilidad, o sea, tenemos que pedirle al paciente que lleve el brazo hacia arriba, ¿sí? Nosotros sabemos que llevar el brazo hacia adelante, hacia arriba es de 180 grados, llevar hacia afuera de 180 grados, llevar hacia atrás de 45 grados. Esos son los ángulos de movimiento, los grados de movimiento, y descartar sobre todo un dolor referido cervical. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque muchas veces un paciente con una patología a nivel cervical, por ejemplo una artrosis o una hernia de disco a nivel cervical, el dolor generalmente irradia hacia el hombro. Entonces al paciente le duele el hombro, pero él tiene problema en el cuello. Entonces, si nosotros no hacemos una correcta semiología o una correcta evaluación, vamos a tratar el hombro, pero el problema está en el cuello, o sea, totalmente mal nuestro tratamiento. Entonces, por eso es muy importante descartar dolor referido cervical. También hay algunos tipos de dolores que son dolor referido pulmonar, en donde muchas veces el paciente, por ejemplo, tiene una pleuritis, que es una inflamación de la pleura que le envuelve al pulmón, y muchas veces el dolor tiende a irradiar hacia los hombros. Entonces el paciente refiere dolor en el hombro, pero el problema está en los pulmones, por ejemplo. ¿Sí? O muchas veces el paciente presenta algún problema a nivel cardíaco, a nivel del corazón, y el dolor suele irradiar hacia el hombro izquierdo, porque el corazón está hacia el lado izquierdo. Eso se llaman dolores referidos. ¿Entienden, Yanni? Sí, profe.
Sí, profe. Sandra, se quedó colgado, parece tu pantalla. No, sí, profe. Justo me escribió Rosana, dice que no funciona bien su internet. Ah, bueno. Por eso no se conecta, dice. Ok. Examen físico. Comparar ambos hombros. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comparar con ambos hombros? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros hablamos? Creo que llegamos a dar eso en clase, la evaluación de la postura. Dimos eso nosotros en clase, evaluación postural. Sí, Profe, yo creo que era sí primero tenés llegamos que a... evaluar el hombro sano y después el otro. O sea, tenés que ver primero cómo es el sano y después el que le duele. ¿Quién te dijo eso? ¿O vos nomás me decís? Yanina. ¿Qué? ¿Qué? Lo que me acabas de decir, ¿me está diciendo vos nomás o leíste o alguien te dijo? No, y yo creo que vos dijiste así, que hay que evaluar los dos. Exactamente. Primero siempre se evalúa el lado enfermo, porque teniendo en cuenta los síntomas del lado enfermo, nosotros vamos a comparar con el lado sano. ¿Está? Siempre se evalúa el lado enfermo primero y después siempre se compara con el lado sano. Otra cosa que te iba a decir, Yanni y Sandra, la evaluación de la postura. Nosotros la postura, sobre todo a nivel del hombro, vamos a evaluar en una vista anterior, en una vista lateral Profe, y en una vista posterior. ¿Qué diferencia podemos encontrar nosotros? Que en una vista anterior puede ser que un hombro esté más elevado que el otro. Y en una vista posterior también vamos a observar si está más elevado que el otro. Pero en la vista lateral, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que el hombro puede estar hacia adelante o hacia atrás. Hacia adelante nosotros le decimos antepulsión cuando está hacia adelante y retropulsión cuando está hacia atrás. ¿Sí? Por eso se sí. dice comparar ambos hombros. Inspección. Observar deformidades, si hay algún tipo de deformidad en el hombro, ¿sí? Signos de atrofia muscular sugiere desuso o déficit neurológico. ¿Qué músculo nosotros podemos observar atrofiado a nivel del hombro? ¿Cuál es el músculo más superficial en el hombro? Es el músculo deltoides. Es el músculo superficial lo que nosotros palpamos acá. Y por debajo del deltoides se encuentran los demás músculos. Por ejemplo, los músculos del manguito rotador. Palpación. Palpación es palpar, tocar. La articulación externo-clavicular o externo-costoclavicular, que es la que se encuentra aquí, a nivel del esternón. Palpar la clavícula, palpar la articulación acromioclavicular que está a este nivel. Inserción del manguito rotador en el húmero proximal, o sea, debemos palpar el troquín y el troquíter, porque en el troquíter se insertan tres músculos del manguito rotador, en el troquíter: supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Y en el troquín se inserta el músculo subescapular. Y también debemos palpar la porción larga del bíceps, ¿sí? Evaluar el rango articular, rangos activos de abducción, de flexión, de extensión, de rotación interna, rotación externa, ¿sí? Rango activo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un rango activo? O un movimiento activo. ¿Qué eso quiere decir? Profe, sería cuando el paciente hace toda la abducción. Es cuando el paciente realiza activamente el movimiento. Y el rango pasivo o el movimiento pasivo es cuando nosotros, los profesionales, hacemos el movimiento. Esa es la diferencia. Muy bien, Sandra. Sí. Acá, por ejemplo, nosotros vemos la abducción. La abducción del hombro. Esto es la extensión, la flexión. Estos son, ¿sí? La rotación interna es llevar el brazo hacia adentro y la rotación externa es hacia afuera, ¿sí? Sí. Este, por ejemplo, es una prueba, o se llama la prueba de rascado de Apley, en donde el hombro en esta posición está en flexión, en abducción y en rotación, rotación externa. El hombro en esta posición está en flexión, abducción y rotación externa. En esta posición,
el hombro está en extensión, abducción y rotación interna, ¿sí? O sea, si nosotros le pedimos al paciente que realice este movimiento y el paciente no puede completar, es porque tiene déficit en esos movimientos. Y lo mismo ocurre con esto. Si le pedimos al paciente que realice este movimiento, que se toque la escápula opuesta hacia atrás, evidentemente el paciente tiene debilitado o disminuido los movimientos en esta posición. Evaluación de la fuerza, que fue lo que hablamos, evaluar la fuerza de los músculos del manguito rotador, se evalúa contra la resistencia. Ustedes saben que el grado 5 es la máxima resistencia, el grado 4 es resistencia moderada, el grado 3 es sin resistencia, pero la resistencia, ¿quién es en el grado 3? ¿Quién actúa como resistencia? Nosotros lo ayudamos. No. ¿Quién actúa como resistencia en el La grado 3? gravedad. La gravedad. La gravedad, profe. Muy bien, ahí está. La gravedad. Exactamente. Maniobra de Job o evalúa el músculo supraespinoso. ¿Sí? Se le pide al paciente que dirija los pulgares hacia abajo en esta posición, en una posición entre flexión y abducción, y se le pide al paciente que lleve el brazo hacia arriba y nosotros le aplicamos una resistencia. Si el paciente refiere dolor al realizar este movimiento, entonces es positivo. El paciente va a sentir dolor en la cara anterior del hombro o cuando no logra mantener la posición del brazo. O sea, el paciente va a poder hacer el movimiento y le va a doler. O inclusive, si le pedimos al paciente que mantenga esta posición, ya no va a poder mantener esta posición por el dolor. Entonces, este es positivo para la evaluación del músculo supraespinoso. Entonces, el supraespinoso puede estar inflamado, puede tener una calcificación, ¿sí? El signo de Pate o la rotación externa o interna, ¿sí? Se le pide al paciente que esté en esta posición, ¿sí? Le pedimos que lleve el brazo hacia adentro y si nosotros nos ponemos al movimiento y el paciente refiere dolor, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia adentro, que lleve la mano hacia el abdomen, eso es rotación interna del hombro. Entonces, ¿qué músculo vamos a evaluar nosotros? Vamos a evaluar el músculo. ¿Quién hace la rotación interna del hombro? El músculo subescapular. Entonces, si ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo, la prueba o no entienden, pues si no, le tengo que explicar. Profe, yo Avísenme. te escucho demasiado bajo. Y voy a Yo también, profe, yo te dije luego. ¿Y ahora? Ahora me escuchan bien. Sigue bajo, profe. Y yo estoy acercando a mi micrófono, mira. Seguramente la señal de usted o algo de eso. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Igual? ¿Bajo todavía? Bajo todavía, profe. Mi volumen está súper alto. Ya quité todo y sigue bajo. ¿Y ahora? ¿Bajo todavía? Yanina, ¿vos me escuchás bajo todavía? Un poco, profe, yo te escucho bien, pero un poco bajo nomás. ¿O capaz será tu señal, Sandra? Puede ser. Bueno, yo estaba preguntando, chicas, si ustedes están entendiendo acá la prueba que les estoy mostrando. Sí. Yo sí, ¿Sí? profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia adentro, eso se llama rotación interna. Voy a hablar más despacio, porque a veces hablo muy rápido. Bueno. Si le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia adentro, eso es rotación interna. Y la rotación interna lo realiza el músculo subescapular. Si nosotros le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia adentro y nos oponemos al movimiento y el paciente refiere dolor, entonces es positivo. Seguro tiene una lesión del músculo subescapular. En cambio, si le pedimos al paciente que dirija el brazo hacia afuera y el paciente
refiere dolor al hacer el movimiento en contra de una resistencia, entonces es positivo para el músculo infraespinoso y redondo menor. Ellos hacen la rotación externa. Y este es el signo de Pei. Evalúa el músculo subescapular y evalúa el músculo infraespinoso y redondo menor. Esta es otra prueba para evaluar el músculo subescapular. Es la misma posición que yo le mostré. Se coloca el brazo, va a estar en extensión, aducción y rotación interna. Esta mano va a estar a nivel de la zona lumbar. Y se le pide al paciente que despegue la mano de la zona lumbar. Y nosotros nos oponemos al movimiento. Si el paciente refiere dolor o le duele el hombro, entonces es positivo para el músculo subescapular también. Maniobras de pinzamiento. ¿Qué quiere decir pinzamiento? Pinzamiento o esta evaluación ya es para evaluar si hay un pinzamiento de la bolsa subacromial, de esa bolsita que se encuentra a este nivel. ¿Se acuerdan que acá yo le dije que había una bolsa serosa? Sí. Entonces esa maniobra o esta maniobra que está aquí evalúa un pinzamiento en esa bolsa. O sea, si sale positivo quiere decir que alguien está comprimiendo a esa bolsita. Primero, se llama signo de Neer, dolor en la cara anterior a la flexión glenumeral máxima debido al pinzamiento del tendón supraespinoso inflamado. O sea, nosotros le pedimos al paciente que en esta posición, ¿sí?, aproximadamente 120 grados de flexión, le pedimos al paciente que lleve el brazo hacia arriba. Y si a partir de esta posición el paciente lleva el brazo hacia arriba y le duele, ¿sí?, entonces va a ser positivo. Lo más seguro que el paciente tiene inflamado el tendón del supraespinoso y como el tendón está inflamado, entonces le comprime a la bolsa subacromial. El otro es el signo de Hakim, paciente con flexión a 90 grados de rotación neutra, o sea, se hace una flexión de hombro de 90 grados, ¿sí?, y se lleva el hombro en rotación interna, o sea, esta posición, el hombro está en flexión y se le pide al paciente que haga hacia abajo esto, haga este movimiento, esa rotación interna. Y si el paciente refiere dolor en el hombro, entonces quiere decir que el tendón del supraespinoso está inflamado y le comprime a la bolsa subacromial. Entonces, las maniobras para el pinzamiento de la bolsa subacromial es el signo de Neer y el signo de Hakim. ¿Saben cómo también se le dice a este pinzamiento? Se le dice impingement. Digan impingement. 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 Así mismo es, Yanni. A ver, Sandra. Impingement. 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 Ahí está. Eso. Y eso quiere decir pinzamiento, ¿sí? El signo de Speed. El signo de Speed evalúa una tendinitis o una inflamación del bíceps, de la porción larga del bíceps. Ya no es más el supraespinoso ni el manguito rotador. El bíceps. ¿Cómo se hace esta prueba? El bíceps o el músculo bíceps hace flexión de hombro, hace flexión de codo y hace supinación del codo. Entonces, en esta posición, con el codo extendido, ¿ven cómo está extendido el codo? ¿Sí? Y la palma de la mano mira hacia arriba, ¿sí? Se le pide al paciente que levante el brazo hacia arriba sin doblar el codo. Y nosotros le aplicamos una resistencia a este nivel. Si el paciente refiere dolor al hacer ese movimiento, entonces es positivo, ¿sí? Es positivo. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Trastornos intrínsecos específicos del hombro. ¿Qué quiere decir intrínseco? Son patologías o problemas que se producen dentro del hombro, dentro mismo de la articulación. Por ejemplo, una patología del manguito rotador, que fue lo que vimos, pinzamiento o tendinitis, ¿sí? La tendinitis
es la inflamación del tendón. Y cuando el tendón o esta inflamación persiste durante más de 6 semanas, o un mes, o 2 meses, o 3 meses, ¿qué pasa? El tendón no recibe buena sangre, buenos nutrientes, entonces esa parte del tendón que está inflamada se empieza a calcificar. Se forma como un cartílago y eso es la tendinitis cálcica o tendinitis calcificante, ¿sí? Puede haber una tendinitis bicipital, una inflamación del bíceps, de la porción larga del bíceps, una capsulitis adhesiva. La capsulitis es la inflamación de la cápsula articular. Y adhesiva, ¿qué quiere decir? Que se inflama y le comprime a la articulación del hombro. Entonces el paciente presenta dolor. Artrosis glenumeral, que ustedes saben que la artrosis es el desgaste del cartílago articular. La artrosis a nivel del hombro es poco frecuente. Más frecuente es en la cadera, en la rodilla y en el tobillo, porque nosotros estamos en constante apoyo, descarga de peso, sobrecarga, ¿sí? Y en el hombro muchas veces no hay esa sobrecarga. Pero, ¿cómo puede ocurrir una artrosis glenumeral? En el caso en que el paciente, por ejemplo, tenga subluxaciones. Subluxaciones quiere decir que sale y entra el hombro en su lugar. O sea, el paciente hace un movimiento, hace esto, se quiere rascar y ¡pum!, le sale el hombro. Y luego él hace un movimiento y vuelve a entrar el hombro. Y luego hace otro movimiento y le sale, entra. ¿Y eso qué hace? Eso genera una fricción en la articulación. Entonces ya se empieza a desgastar el cartílago articular. Artritis reumatoidea o la artritis reumatoide. Esta artritis reumatoide es una inflamación de la bolsa, disculpen, es una inflamación de la membrana sinovial. ¿Se acuerdan que ustedes se acuerdan de la membrana sinovial que se encarga de producir? ¿Cuál es la función de la membrana sinovial? Parece que ustedes no están leyendo nada. ¿Verdad, Janina? No están leyendo. Era la encargada de producir el líquido sinovial también, profe. Exactamente. La membrana sinovial se encarga de producir el líquido sinovial. Muy bien. Entonces, en la artritis reumatoidea, esta membrana se inflama, sobre todo en las manos, en las articulaciones de las manos, y el paciente empieza ya a tener como nódulos, como pelotitas, se empieza a deformar los dedos, ¿sí? Luego afecta la muñeca, luego afecta al codo y luego afecta en el hombro, ¿sí? La artritis reumatoidea la afecta a muchas articulaciones, muñeca, mano, codo, hombro, rodilla, tobillo, ¿sí? ¿Y cuál es la diferencia entre la artritis y la artrosis? Que la artritis, aparte de afectar a las articulaciones, también puede afectar a los pulmones y al corazón. La artrosis solamente afecta a la articulación. La artritis no. Por eso la artritis es invalidante. O sea, el paciente después ya no puede caminar. Y la artritis séptica es una artritis infecciosa. Es porque hay un virus que está inflamando ahí la membrana sinovial y le está produciendo esa artritis que se llama artritis séptica. Esta artritis séptica se caracteriza porque los nódulos, las pelotitas que hay en las articulaciones son rojos. Tiene un color rojo porque está inflamado y es caliente. Manguito rotador. ¿Cuáles eran los músculos del manguito rotador? Supraespinoso, infraespinoso, Supraespinoso, redondo menor. infraespinoso, redondo menor, después Redondo mayor también, redondo profe. mayor y falta uno. No, pero Ya dijimos eso. La porción larga del La porción larga del bíceps. La porción larga del bíceps, muy bien. Entonces, acá tenemos los músculos del manguito rotador. Esto que ven aquí, este es el músculo supraespinoso. Este que está aquí es el músculo subescapular, que está aquí. Este es el pectoral mayor.
Este que está aquí, esto es la porción larga del bíceps. ¿Sí? Pinzamiento, atrapamiento de los tendones del manguito rotador. O sea, muchas veces el tendón del supraespinoso, que fue lo que les dije, suele estar inflamado. ¿Y cómo se llama la bolsa que está a este nivel? ¿Cómo se llama esta bolsita? La bolsa serosa. O bolsa Escapular. subacromial. Acromial. ¿Sí? Subacromial. ¿Por qué se le dice subacromial? Porque este es el acromión y está debajo del acromión. Sub es debajo, subacromial. Ocurre durante la movilización de la articulación glenohumeral. El dolor crónico es generalmente anterolateral, o sea, al paciente le duele en la parte anterior y toda la parte lateral del brazo. Puede irradiarse al cuello o al brazo, rara irradiación abajo hacia el codo, ¿sí? Generalmente irradia hasta el brazo nomás. El dolor es nocturno que interfiere con el sueño, es signo de tendinitis o desgarro del manguito. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el paciente justo cuando se acuesta para descansar, ahí le empieza a doler el hombro. Hay algo que le duele, molestoso, ¿sí? Y generalmente este pinzamiento se puede asociar con una tendinitis de la porción larga del bíceps, ¿sí? Pero generalmente el pinzamiento, esto que vemos aquí, que también se llama impingement, es por una inflamación del tendón del supraespinoso. Las causas pueden ser multifactoriales, o sea, muchas causas. Estructurales, sobreuso, o sea, muchos movimientos de abducción, tendinitis senil, disminución de la vascularización, ¿sí? Generalmente, ¿por qué se le dice tendinitis senil? Porque a las personas, o nosotros cuando vamos aumentando de edad, nuestros músculos pierden elasticidad, pierden circulación, entonces es más propenso a sufrir tendinitis que un paciente joven, por ejemplo. Un paciente joven, así como yo, con mis 25 años, ¿verdad? Tengo que hacer muchos movimientos bruscos, jugar vóley, básquet o cosas así para que se me inflame el tendón del supraespinoso. Pero en cambio, ustedes con sus 40, 45 años, es más fácil que se produzca la inflamación del tendón, ¿sí? ¿Escucha la diferencia? Artrosis. No será peor al revés, profe. Artrosis, traumatismo y la artritis reumatoidea. Esto es estructural. Funcional, inestabilidad. ¿Inestabilidad a qué se refiere? Si el paciente tiene o sufrió en algún momento alguna luxación, por ejemplo. O quienes, por ejemplo, son propensos a sufrir una tendinopatía a nivel del hombro. Las bailarinas, de ballet sobre todo. Porque ella necesita mucha elasticidad, entonces sus ligamentos y sus tendones son muy laxos. ¿Se entiende? ¿Sí? Que dice asociado a hiperlaxitud. Sí, profe. Bueno, antes de continuar, nos quedamos acá en causa. Faltan 2 minutitos. Dentro de 6 minutos nos volvemos a conectar. ¿Saben ya por qué? Porque tengo que grabar la clase y continuamos. ¿Está bien? Para no cortar. Dale, Bueno, profe. profe, no hay problema. Bueno.